Hola, gracias por venir a Chiquita Room, este pequeño centro de arte y creación contemporánea en el barrio de Sant Antoni de Barcelona. Hace 2 años que inauguramos como galería y además como residencia para artistas y editorial de libro de artista. En estos 2 años hemos presentado 7 exposiciones individuales y 3 proyectos colectivos y hemos publicado una decena de libros de artista. Para nuestro primer Barcelona Gallery Weekend hemos invitado al artista brasileño Pedro Torres, que propone una exposición en torno a la curvatura del espacio-tiempo y nuestra relación con la fuerza de la gravedad. Él os explica ahora más sobre la exposición Time Bends as We Come Closer. Hola, bienvenidos a la exposición. Soy Pedro Torres. Os voy a explicar un poquito el proyecto. Como ha comentado Laura, es un proyecto alrededor sobre la curvatura del espacio-tiempo y la relación que tenemos con la fuerza de la gravedad. Llego a esta temática o a este proyecto ya de investigaciones anteriores, donde me interesa sobre todo el tiempo, y aquí, a partir del espacio físico de la galería, que tiene un pie derecho muy alto, enlazo esto con el tiempo, ¿no? Entonces, pensando en esta cuestión del espacio-tiempo y con intereses anteriores, pues llego a la idea de hablar un poco sobre la gravedad, que así como el tiempo es algo invisible, pero que nos afecta a todos de una manera bastante profunda, ¿no? Lo que vemos de entrada son 2 piezas de neón, una puesta en vertical, otra puesta en horizontal. Son 2 piezas idénticas, que simplemente lo que hacemos es cambiar la posición de las piezas en la pared. Y aquí lo que me interesa es cómo pensar cómo esa gravedad puede influir y puede alterar, ¿no?, nuestra percepción de lo que es la propia pieza. Dentro de la investigación artística que conlleva el proyecto anterior, hay 2 campos artísticos que se destacan sobre todo, ¿no? Uno es la escultura y el otro es la danza. Entonces, pensando en lo que es lo escultórico, yo quería como aligerar y entonces hacer simplemente una especie de trazo en el aire que tuviera que ver con la propia historia del estudio de la gravedad. Entonces, por eso me voy a hacer estas líneas, curvas, elipses, para un poco retomar y reforzar esa idea. Entonces, es una escultura muy ligera, hecha prácticamente de luz, es un trazo de luz, ¿no? Por otro lado, estaba el componente de la danza. Entonces, esas 2 piezas, además de esculturas, yo las concibo como una partitura o un punto de partida para que después esto se convierta en una pieza de danza contemporánea. Danza contemporánea en una técnica concreta que es el contact improvisation, porque en los años 70 Steve Paxton, que es un bailarín y coreógrafo, desarrolló esta técnica que básicamente tenía que ver con el equilibrio de los cuerpos, de las masas, los contactos. Entonces, para mí era como juntar esos dos campos y a partir de las 2 piezas pues proponer una pieza que va en base a contact improvisation. Esto lo veremos después de la exposición y es un proyecto que lo vamos a desarrollar. Aquí en medio de la exposición lo que encontramos es otra instalación. Es una instalación que quizás a partir de la cual todas las otras piezas orbitan un poco todo esto, porque la exposición también está pensada de una manera entrelazada, ¿no? Las piezas están pensadas quizás a pares, explorando sobre todo esta idea de verticalidad y horizontalidad, ¿no?, que el propio espacio de la galería permite y también que está dentro del concepto del estudio de la curvatura del espacio-tiempo, ¿no? Entonces, en esta pieza lo que vemos también son formas circulares y algunas rectas hechas en neón, hechas en luz, porque básicamente la luz es lo que transmite, lo que traslada esta información de lo que está ahí fuera a nosotros, es lo que nos permite conocimiento, con algunos otros elementos. Entre ellos pues está esta tela de seda. Para mí la seda o una tela, un tejido en general, remite a la piel, a esa piel que con el tiempo y la gravedad se va arrugando, y sobre la seda lo que vemos es una proyección de un texto. De hecho son 2 textos, 2 poemas míos que surgieron antes de la pieza y que al final terminan aquí puestas, ¿no? Y me interesaba mucho el efecto que hace de la proyección del texto sobre la tela. La tela no está estirada, sino que está arrugada, tiene estas curvas, entonces de alguna manera el texto también recorre estas curvaturas, ¿no? Es como materializar un poco esa idea de curvaturas y de las ondas gravitacionales en ese material.
El texto básicamente son dos poemas, como decía, y hago un repaso por varios conceptos o por varias cosas que a mí me interesan, ¿no? Desde de las órbitas, los ojos, las masas, el tiempo, las caídas. Entonces es un poco un repaso por todas estas ideas y cosas que giran en el proyecto y están aquí dentro. Hay otra cosa que es interesante, que es un texto que leemos de abajo hacia arriba. El sentido normal de la lectura es de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, pero aquí provoco este cambio, ¿no? Entonces es como quizás intentar que el texto se eleve, ¿no? Vaya para arriba, simplemente suba de alguna manera. Seguimos con la exposición y vamos a dos piezas que están aquí al fondo. Aquí vemos dos piezas que, como las otras, son independientes pero complementarias, entonces yo las estoy exponiendo juntas. Son dos imágenes impresas en tela también, en seda, en otro tipo de seda. Básicamente es la imagen de un brazo y de una montaña, ¿no? Entonces para mí es jugar otra vez con estas dos vertientes, una que es vertical, estas dos verticalidades, una que apunta hacia abajo y otra que apunta hacia arriba. En el caso de la mano, para mí es una referencia clara otra vez a la danza, ¿no? O sea, a la danza moderna contemporánea, pero también tiene un sentido más concreto, que es nosotros como seres humanos crecemos hacia arriba, llegamos a un punto, nos estabilizamos y empezamos a bajar, a encogernos, ¿no? Pero nuestros brazos siempre están en una posición natural apuntando hacia abajo. Entonces para mí es como pensar que siempre estamos apuntando hacia nuestro centro, nuestro núcleo, ¿no? Más o menos es hacia esa dirección donde nosotros estamos relacionados. Y en el caso de la montaña, así como nosotros, que somos seres orgánicos y vivos, la montaña es inanimado, ¿no? Lo que hace es un crecimiento vertical también, antigravitatorio. Lo que pasa es que llega un momento, debido a su peso, según qué montañas, no pueden crecer más, se tienen que empezar a romper por la base, ¿no? Entonces, estas son las cadenas atómicas que se rompen y lo que hace es que se estabilice toda la montaña. Entonces, para mí es como contraponer esos dos elementos que son muy dispares, una mano, un brazo, con una montaña, con pesos muy distintos, pero puestos en conjunción, ¿no? Porque al final ambos están relacionados con la gravedad que nos da la propia Tierra. Aquí hay otras dos piezas que son independientes también, pero que están puestas en relación aquí en la exposición, porque me interesa también que la exposición sea un entrelazado, un sistema de varias obras, ¿no? Un sistema, un entrelazamiento que también se da en la mirada, según donde estés, pues entrelazas esta pieza central con la de atrás y entonces crea nuevas configuraciones. Y lo que vemos aquí son estas dos piezas. Esta es un audio, es una pieza sonora, y eso es una alfombra que he generado para la exposición. En el caso del audio, lo que tenemos son tres pistas sonoras de tres compositoras. Lo que he hecho ha sido solapar las tres pistas y estirar a 48 minutos. Y a partir de ahí se crea un paisaje sonoro. Es un paisaje sonoro que todas las pistas tienen que ver con la idea de caída, ¿no? De falling, de caer, de caer y levantarse. Este gesto cotidiano que tenemos, que es casi imperceptible, pero al caminar lo que estamos haciendo es siempre una pequeña caída y un pequeño levantamiento, ¿no? Entonces, falling lo que es un paisaje sonoro de 48 minutos. Lo que pasa es que aquí en la exposición, y siempre que se exponga, se escuchará simplemente la parte proporcional a la altura del espacio expositivo. Entonces aquí, utilizando los 4 metros casi medio que tiene la galería, escucharemos unos 11 minutos aproximadamente de la pieza, que estará en bucle. Y lo que propongo es que la gente la escuche tumbado en otra pieza que es la alfombra. Y lo que vemos en la alfombra son dos elementos. Uno es el dibujo, que es una representación gráfica de la velocidad de escape de una masa, como podría ser la Tierra, y la fórmula gráfica que nos da para poder calcular esa velocidad, ¿no? Entonces, en el caso de la Tierra tenemos una determinada velocidad que tenemos que alcanzar para poder escaparnos de ella. En el caso de la Luna, otra, porque la masa es inferior. En el caso del Sol, otro, ¿no? Entonces tenemos que llegar a determinada velocidad que solo tiene que ver con la masa mayor para poder escaparnos. Lo que hace el dibujo es una representación que viene de una ilustración de Newton en su famoso libro Principia,
en que él representaba los proyectiles, ¿no? Entonces, dependiendo de la inclinación y sobre todo de la velocidad, pues iban cayendo en un determinado lugar, hasta el punto que puedes llegar a una velocidad que es la velocidad de órbita. Entonces tienes un cuerpo que orbita alrededor de otro cuerpo más masivo, como puede ser la Luna con la Tierra, y luego la velocidad de escape, que es la que te da para salir de esta masa, ¿no? Entonces lo que hago es invitar a la gente que se tumbe en esta alfombra, propongo como una especie de caída prolongada, que se dejen atrapar por la gravedad y así escuchar la pieza sonora. Para mí la exposición en sí es un sistemita, es una especie de entrelazamiento de muchas cosas y pasan dos cosas importantes, ¿no? Una, que el público, el visitante, entra de pie y termina tumbado, entonces es también jugar con la posición, con la postura del visitante. Y por otro lado, una cuestión lumínica, entramos en un espacio mucho más iluminado, más brillante y terminamos en un espacio mucho más oscuro, ¿no? Que también hace esta degradación lumínica, que es una cuestión temporal. La seda en medio, este color amarillo, me remite obviamente al sol, entonces es un poco por donde orbita toda la exposición. Y es eso, os invito a todos a venir a ver la exposición, a dejarse caer de alguna manera, a tumbarse en la alfombra y muchas gracias.